Exconvicto llevaba el desayuno a una chica negra a diario. Un día, oficiales militares llamaron a su puerta. Al principio, el golpe en su puerta no sonó a problemas. 3 golpes fuertes, firmes, controlados, nada que ver con el martilleo nervioso de un cobrador o un policía buscando a alguien. Pero cuando Daniel abrió y vio 3 uniformes militares en el estrecho pasillo de su destartalado edificio, se le heló la sangre. El coronel que estaba delante sostenía un sobregrueso, con su nombre escrito con letra cuidadosa que, de alguna manera, daba la impresión de que sabían más sobre él de lo que jamás le había admitido a nadie. «Señor Daniel Carter», preguntó el coronel con voz firme, mientras escudriñaba con la mirada el pequeño apartamento que tenía detrás. Daniel tragó saliva. «Sí, soy yo. ¿Pasó algo?» «Estamos aquí por Maya Johnson», respondió el coronel, dejando caer la frase como un ladrillo entre ellos. «Tenemos que hablar de lo que has estado haciendo por ella». Por un momento, Daniel creyó haber oído mal. ¿Maya? ¿La chica del edificio de al lado, siempre oliendo a café quemado y aceite de freidora barato? ¿La que se cruzaba en la escalera cada mañana, con los ojos hinchados por la falta de sueño, el uniforme de restaurante de comida rápida arrugado y la mochila medio cerrada? Había pasado años esperando el día en que su pasado finalmente llamara a su puerta. Nunca imaginó que aparecería por una chica negra de 19 años con una mochila rota y una sonrisa terca y agotada. 6 meses antes, nadie había llamado a la puerta de Daniel. Era simplemente el exconvicto del 3B, el tipo que había cumplido 10 años por un robo a mano armada que salió mal, el nombre que susurraban los vecinos cada vez que se desparramaba la basura o se oían pasos demasiado tarde por la noche. No los culpaba. Después de todo lo que había hecho, el silencio se sentía casi como una muestra de compasión. Esa mañana en particular, vio a Maya de verdad por primera vez. Todos en el edificio sabían que tenía 2 trabajos, pero nadie sabía la hora exacta en que su cuerpo empezó a fallarle. La vio bajar las escaleras demasiado despacio para alguien que ya llegaba tarde. Con una mano se aferraba a la barandilla como si fuera lo único sólido en su vida. En la otra, sostenía en equilibrio una endeble bandeja de cartón de algún café de la esquina, un muffin con aspecto seco y un café tibio, el tipo de desayuno que solo engaña al estómago durante media hora. En el rellano del segundo piso, se le dobló la rodilla. La bandeja se inclinó, la taza resbaló y el café explotó por los sucios escalones. Maya se quedó mirando el charco marrón que se extendía un segundo, con los hombros hundidos como si alguien hubiera cortado silenciosamente los hilos que la mantenían unida. «Perfecto», murmuró en voz baja. Por supuesto, Daniel estaba de pie en la puerta con una bolsa de la compra con huevos y pan blanco, parte de un torpe plan para demostrarse a sí mismo que aún sabía cocinar, que aún podía comportarse como una persona normal. Vio el desastre, vio cómo apretaba la mandíbula para contener las lágrimas. Claramente no tenía tiempo para llorar. Los años en prisión le habían enseñado cuándo mantenerse al margen y cuándo, si te callabas, te odiarías después. Habló antes de que la vergüenza lo callara. «Oye», dijo con la voz ronca por los cigarrillos y la falta de uso. «Espera». Ella lo miró, midiendo el riesgo con una sola mirada. Exconvicto, tatuaje en el cuello, cicatriz que le dividía una ceja. Todas las señales de advertencia de las que la sociedad le decía que huyera. «No pasa nada», dijo rápidamente. «Ya llegó tarde». «No puedes entrar así», asintió con la cabeza hacia el uniforme empapado en café. «Te mandarán a casa». «Sí, bueno, puede que me despidan si no aparezco, así que...». Se encogió de hombros y se arrodilló para recoger el muffin arruinado. Daniel exhaló lentamente. 10 años tras las rejas condensaban el mundo en reglas simples. O finges no ver a la gente romper, o haces algo pequeño y vives con ello. Dejó la bolsa de la compra en la puerta, bajó 2 escaleras y habló antes de poder disuadirse. «Mira, iba a cocinar de todas formas. Huevos, tostadas. Nada del otro mundo, pero está caliente y limpio. Puedes llevártelo para llevar». Sin compromisos, se quedó paralizada, con la mano suspendida sobre el café en el suelo. El silencio en la escalera se hizo más denso. La distancia entre desconocido peligroso y la única oportunidad de un desayuno de verdad hoy cabía en un instante. «No estoy pidiendo caridad», murmuró. «Bien», respondió Daniel. «Porque no estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo comida que ya pagué y no se desperdicie». La comisura de su boca casi se curvó hacia arriba. «Casi». 5 minutos, añadió. «Si no te gusta el aspecto de mi cocina, te vas». Sin resentimientos, se arriesgó. Entró en su apartamento con cuidado, como si el suelo fuera a ceder. Dentro,
Todo estaba demasiado ordenado. La cama hecha, las encimeras limpias, los platos apilados con precisión militar. No parecía un lugar donde viviera el caos. Parecía un lugar donde alguien intentaba desesperadamente mantener el caos fuera. En menos de 10 minutos, tenía un recipiente listo, huevos revueltos, 2 rebanadas de pan tostado, una manzana cortada en trozos toscos. Se lo deslizó sin hacer demasiado contacto visual. Gracias, dijo ella, con los dedos enroscándose alrededor del plástico tibio. Soy Maya, por cierto. Daniel. Sí, lo sé, soltó, luego hizo una mueca. La gente habla. La gente siempre lo hace, respondió. Sin enojo, solo una verdad cansada. A la mañana siguiente, Maya bajó las escaleras más despacio, pero con un peso diferente en sus pasos. Se detuvo frente al 3B, dudó y llamó suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato. Daniel estaba allí sosteniendo otro recipiente. «¿Así que vamos a hacer esto otra vez?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Eso parece», dijo él. «Tú tomas el turno de mañana, yo me encargo de la cocina». Comercio justo, así empezó, un desayuno improvisado, luego otro, luego una rutina a las 6:15 de la mañana todos los días en la oscura escalera de un edificio olvidado. Una exreclusa aprendiendo a ser decente de nuevo, y una chica negra demasiado cansada para su edad intentando mantener su vida con un salario mínimo y cafeína. Él nunca le pidió que contara su triste historia. Ella nunca le preguntó los detalles de sus cargos. El acuerdo tácito era simple, no se tratarían como problemas por resolver, sino como seres humanos que necesitaban llegar al día siguiente. El edificio no dejaba de susurrar. Debe querer algo. Es demasiado confiada. Los tipos como él no cambian. El mundo ya había decidido que Daniel Carter era peligroso. Lo que nadie sabía aún era que el verdadero peligro no era el hombre que cocinaba huevos en esa pequeña cocina, sino la atención que había atraído accidentalmente al preocuparse por una chica que el sistema prefería agotada e invisible. Y cuando esos oficiales finalmente llamaron a su puerta al amanecer, no estaban allí para hablar de sus antecedentes penales. Estaban allí por lo único que nunca pensó que lo pondría de nuevo en el radar de nadie: los desayunos que había estado cocinando en silencio y el secreto que Maya guardaba mucho antes de derramar café en esas escaleras. Si te está enganchando esta historia, no olvides suscribirte al canal. El próximo capítulo te mostrará por qué una simple comida se convirtió en el tipo de problema que ni siquiera los militares podían ignorar. Maya no se perdió ni una sola mañana después de eso. Al principio, solo se quedó el tiempo suficiente para agarrar el contenedor y murmurar un rápido gracias antes de correr hacia el autobús. Pero el hambre no solo vive en el estómago, y poco a poco, los minutos entre la estufa y la puerta se fueron alargando. 5 minutos. Luego 10. Y a veces, cuando los autobuses se retrasaban y su gerente ya estaba furioso, 15. Se sentaba a la mesa inestable mientras Daniel terminaba de preparar huevos revueltos, hablando con esa honestidad que solo surge cuando ambos lados saben que no hay nada que probar. ¿Y qué haces cuando no estás rescatando desastres trágicos de desayuno?, preguntó una mañana, pinchando una tostada. Él sonrió con suficiencia. El agente de libertad condicional dice que se supone que debo estar reinsertándome en la sociedad. Que es una forma elegante de decir, buscando trabajos que nadie quiere darte. ¿Has probado en el centro comercial? Sí, dijo. Prefieren guardias de seguridad sin antecedentes penales. La primera vez que se rió en su cocina, los dos se sorprendieron. Poco a poco, él aprendió el horario que le estaba matando. Turno de noche en un restaurante de comida rápida abierto las 24 horas. Turno de mañana limpiando oficinas en el centro, clases en línea apretadas en los pocos minutos que quedaban. Su madre se había ido. Su padre nunca había estado allí. Lo único que se mantenía en pie entre ella y el despejo era el cuerpo de ella, y ese cuerpo estaba falando. El verdadero antagonista del edificio moraba no térreo, el señor Arlo, el casero. Un hombre blanco de unos 50 años, barriga de cerveza, reloj caro, triste y helado de que machagraca en ver gente escoler entre pagar aluguel y comer. Le gustaba recorrer los pasillos el primero de cada mes, haciendo sonar sus llaves como recordatorio. Un martes, Daniel lo oyó antes de verlo. «Llevas 3 semanas de retraso, Maya», resonó la voz de Arlo en el hueco de la escalera. «¿Otra vez?». La respuesta de Maya fue tranquila, pero tenue. «Me pagan el viernes. Puedo darte la mayor parte entonces». «¿La mayor parte?», rió Arlo. «Esto es vivienda, no un plan de pago a plazos. ¿Crees que el banco acepta la mayor parte de mi hipoteca?». Daniel salió de su apartamento antes de poder convencerse de lo contrario. Arlo y Maya estaban en el rellano, tan cerca que ella sintió su aliento cuando se inclinó.
No eres especial, cariño, dijo Arlo en voz baja, sin sonreír. Si no puedes seguirme el ritmo, tengo una lista de gente que mataría por este lugar. ¿Quieres terminar en uno de esos albergues? La mano de Maya se apretó alrededor de la correa de su bolso, pero su voz se mantuvo serena. Dije que te pagaría el viernes. Y dije, ya basta, interrumpió Daniel en voz baja. Dijo que pagará el viernes. Arlo se giró, recorriendo con la mirada los tatuajes de Daniel, sus hombros, y su expediente regresó a él en un instante. Vaya, pero si es el 3B, dijo. ¿Seguro que quieres involucrarte? Pensé que mantendrías un perfil bajo, considerando tu historial. No me estoy involucrando, respondió Daniel. Te pido que dejes de acorralar a una chica en la escalera de esa manera. Háblale en la oficina como un ser humano decente. Algo desagradable brilló en los ojos de Arlo. No puedes decidir lo que hago en mi propio edificio, Carter. Los dos están aquí porque nadie más los quería. No lo olvides. Se volvió hacia Maya, bajando la voz. El viernes. Al mediodía. O empiezo con el papeleo. La gente como tú debería saber que no debe tentar a la suerte. Cuando se fue, Maya guardó silencio por un momento. Luego, no deberías haberlo hecho. ¿Por qué no? Preguntó Daniel. Porque ahora recordará tu cara y la mía, respondió ella. Y a los hombres como él no les gusta sentirse desafiados. No te golpean. Te aprietan. Ella intentó restarle importancia, pero esa fue la primera mañana que Daniel le metió un sándwich extra en su lonchera. La rabia sabía mucho a mantequilla de cacahuete en pan barato, pegajosa, pesada, difícil de tragar. 2 días después, el apretón comenzó. El gerente de comida rápida llamó a Maya a la oficina. Tu casero dice que ha habido disturbios en tu edificio. Vecinos quejándose. ¿Estás saliendo con el exconvicto de arriba? Ella lo miró fijamente. Mi desayuno no es asunto tuyo. En realidad, dijo, reclinándose, se convierte en asunto mío cuando decido quién es una buena opción para la empresa. Sonrió, del tipo falso corporativo. Necesitamos gente de confianza. Situaciones estables. Lo entiendes, ¿verdad? Ella lo entendió perfectamente. Arlo había empezado a marcar teléfonos. Cuando se lo contó a Daniel esa noche, él apretó la mandíbula tan fuerte que pudo oír sus dientes rechinar. ¿Llamó a tu trabajo? Por el alquiler. Él no lo ve como un alquiler excesivo, dijo en voz baja. Lo ve como control. Tú lo viste. Ahora tiene que recordarme quién manda en realidad. Ese fue el primer momento en que un miedo puro cruzó el rostro de Daniel. Había lidiado con hombres como Arlo dentro, solo que con ropa diferente. Nunca daban el primer golpe en público. Se metían con tu lista de visitas, tu colocación laboral, tu correo. Usaban los sistemas como armas. La semana siguiente, una de las reuniones de libertad condicional de Daniel fue reprogramada sin previo aviso y luego marcada como no presentada. Señor Carter, dijo su oficial con frialdad por encima del escritorio, este tipo de irresponsabilidad no le sienta bien a alguien en su posición. Estaba fuera de la oficina a la hora que me indicó, respondió Daniel con la mandíbula apretada. Su recepcionista dijo que no estaba. ¿Insinúa que mi personal miente? Se tragó la respuesta que lo enviaría de vuelta a la celda. No, señor. Al salir del edificio, vio a Arlo al otro lado de la calle, fumando, con el teléfono en la mano. El casero levantó el cigarrillo en un pequeño saludo fingido y se marchó. Fue entonces cuando la verdad cayó en la cuenta. Arlo no era solo un imbécil con llaves. Era el tipo de hombre que sabía exactamente qué botones pulsar para que el sistema te asfixiara lentamente. En teoría, nada de lo que hacía parecía ilegal. En la vida real, todo lo hacía. A Maya le redujeron el horario. El expediente de Daniel fue marcado. Aparecieron avisos bajo las puertas. Empezó a venir gente nueva a ver a Arlo, hombres trajeados, midiendo apartamentos, hablando de mejoras y nuevos inquilinos, y en medio del aviso todo, cada mañana a las 6:15, Daniel seguía cocinando. Una mañana, mientras comía de pie junto al fregadero, Maya lo miró y le dijo, ¿sabes qué es lo más gracioso? ¿Hay algo gracioso? Creen que somos el problema, dijo. Tú con tus antecedentes. Yo con mi renta atrasada. Pero son ellos los que silenciosamente le están aflojando las tuercas a la vida de todos. Daniel la observó un largo momento. ¿Alguna vez pensaste en contraatacar? Ella soltó una risa sin humor. ¿Con qué? Mi cuenta bancaria en números rojos y 3 uniformes. A veces no necesitas puños, dijo en voz baja.
Solo la historia adecuada en los oídos adecuados. Ella aún no entendía a qué se refería. Solo sabía que cada nueva humillación alimentaba algo dentro del que la prisión no había logrado eliminar. La negativa a presenciar la injusticia y quedarse sentado. Si sigues aquí, quédate, porque cada pequeña crueldad que Arlo creía que nadie veía estaba construyendo silenciosamente lo que la gente como el más teme. Alguien lo suficientemente inteligente, lo suficientemente furioso y lo suficientemente paciente como para usar sus propias armas en su contra. Daniel no durmió mucho después de eso. La prisión le había enseñado a rastrear patrones. Quién hablaba con quién, qué puertas permanecían cerradas, donde residía el verdadero poder. Ahora, en lugar de vigilar los bloques de celdas, vigilaba su propio edificio. Quien entraba en la oficina de Arlo. Que vecinos dejaban de saludar. Que puertas de repente tenían avisos de retraso. Si Arlo quería usar el sistema como arma, bien. Daniel aprendería a usar el sistema. El primer aliado llegó disfrazado de rutina. Un jueves, llamaron a la puerta. Inspección anual, dijo una voz de mujer. Daniel abrió la puerta y vio a una mujer negra con un polo con el logo de la ciudad, sujetapapeles en mano. Etiqueta con su nombre, T. Harris, cumplimiento de vivienda. Usted no es de mantenimiento, dijo. Y es observadora, respondió ella. ¿Le importa si miro alrededor, señor Carter? Revisó armarios, ventanas, baño, calefacción. Pero sus preguntas eran más profundas. ¿Cuánto tiempo vivió aquí? Poco más de un año. ¿Se hacen las reparaciones? ¿Por escrito? No. Ella asintió como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. ¿Y tu casero, alguna vez te amenazó a ti o a tus vecinos en secreto? Depende de a qué llames amenazar, respondió Daniel más tarde. Durante el desayuno, se la mencionó a Maya. Pelo corto, mirada penetrante, ¿no finge sonreír?, preguntó Maya. Sí. Es Tanye. Vino a mi trabajo hace meses preguntando por la vivienda. Pensé que solo eran trámites. Le conté lo de la calefacción rota, las ratas, las subidas de alquiler de Arlo. Lo anotó todo. Daniel la miró fijamente. Así que ya diste el primer puñetazo sin saberlo. Solo me quejé, dijo Maya. La gente como Arlo cuenta con que pienses que eso es todo, respondió. A partir de entonces, la rutina de solo desayuno se convirtió en una operación silenciosa. Maya empezó a guardarlo todo, mensajes, correos electrónicos, notas que Arlo deslizaba por debajo de las puertas. Creó una carpeta en su teléfono con la etiqueta recibos y una libreta que Daniel insistió en tener. Los teléfonos desaparecen, dijo, entregándole el espiral barato. El papel no se desconecta. La abrió y escribió. 3 de marzo. Arlo me acorraló en las escaleras, amenazó con desalojarme, sin notificación por escrito. Nadie va a leer esto nunca, murmuró. Quizás no, dijo Daniel. O quizás algún día sea lo único que importe. El primer giro vino de su oficina de libertad condicional. El señor Luis no parecía aburrido esta vez. Tuvimos una consulta de vivienda municipal, dijo, preguntando si su casero ha estado llamando por usted. Daniel tensó la mandíbula. De verdad. Luis dio unos golpecitos en la carpeta. Sus correos electrónicos mencionan mucho su nombre. Preocupaciones sobre su influencia en otros inquilinos, suspiró. ¿Extraoficialmente? Si el departamento de vivienda hace preguntas, respóndelas. Exactamente. Sin improvisar. Cuando Daniel se lo contó a Maya, ella parpadeó. Tu oficial de libertad condicional no está tratando de enterrarte. Está tratando de no verse arrastrado por Arlo, respondió Daniel. Lo cual, para nosotros, es suficiente. El segundo giro llegó cuando Tanye regresó. Esta vez, se sentó a la mesa de Daniel, dejó caer una carpeta gruesa entre ellos y se saltó la inspección. He estado investigando, dijo. 6 edificios a nombre de Arlo. Quejas, aumentos de alquiler misteriosos, lesiones no reportadas. Y luego está esto. Pasó una cadena de correos electrónicos impresos. En un lado, la empresa de Arlo. En el otro, la oficina de libertad condicional de Daniel. Arlo había estado enviando actualizaciones sobre inquilinos problemáticos como si estuviera haciendo un servicio público. ¿Es eso legal?, susurró Maya. Apenas, respondió Tanye. Pero se ve muy mal cuando lo comparas con cada queja y cada aviso de retraso. Sacó una página más. No era un formulario, era un borrador de artículo. Algo sobre propietario que se enfoca en personas en libertad condicional e inquilinos de bajos ingresos aparecía en el espacio del titular.
No solo me ocupo del cumplimiento, dijo Tanye. Escribo. Periódico local. La gente ignora los informes. No ignoran un escándalo con nombres. Maya se quedó mirando. ¿Eres periodista? En mis mejores días, dijo Tanye. Así es el trato. Las ruedas de la ciudad van despacio. Mientras giren, él seguirá apretando. ¿Ustedes dos? Sigan anotando todo. Guarden copias de cada carta. Y cuando esto se publique, tocó el borrador. Quiero que tu artículo esté ahí. Daniel miró el cuaderno, la carpeta de Tanye, el rostro cansado de Maya. Por primera vez desde que salió, no solo pensaba en cómo llegar a la semana siguiente. Estaba pensando en el momento oportuno. En lo que sucedería cuando todo esto saliera de la mesa de la cocina y llegara a un lugar que Arlo no podía controlar. Un micrófono, una cámara, una habitación llena de gente que finalmente tenía que escuchar, porque hasta donde Arlo sabía, estaba apretando la correa sobre dos don nadie. No tenía idea de que esos mismos don nadie estaban construyendo silenciosamente el tipo de caso que no llama cortésmente cuando vuelve, sino que patea la puerta de las bisagras. Los avisos de desalojo pasaron de la amenaza a la cuenta regresiva. Primero llegó el papel amarillo en la puerta de Maya. Paga o sale, 7 días. Unos días después, uno rojo, aviso final. Arlo lo pegó torcido a la altura de los ojos para que todos los vecinos lo vieran. Maya lo miró fijamente durante un largo rato antes de llamar a la puerta de Daniel. Se saltó la advertencia y fue directo a salir, dijo ella, dejando el papel sobre la mesa. Daniel lo examinó. Se está saltando pasos. No debería hacer eso. ¿Quién lo va a detener?, preguntó. Los mismos que lo dejaron llegar tan lejos. En lugar de responder, acercó el cuaderno. Copiaron las palabras exactas, las fechas, el hecho de que nunca se había entregado un estado de cuenta detallado. Entonces Daniel levantó la vista, y había una determinación diferente en ella. De acuerdo, dijo. Si quiere que todo sea oficial, lo haremos oficial. En su oficina. Con gente observando. Maya resopló con una risa seca. Así que me desalojan, pero con mejor iluminación. Quiero que hable como habla de verdad, respondió Daniel. No como dice cuando llama a la ciudad. A la mañana siguiente, entró en la oficina de Arlo a la hora del aviso. Dos hombres trajeados se sentaron frente a él, uno de un socio inmobiliario y otro de un banco. Papeles sobre planes de renovación y nuevos inquilinos llenaban el escritorio. Ah, Maya, dijo Arlo, fingiendo calidez. Pasen. Caballeros, soy uno de nuestros residentes actuales. Por ahora ella se sentó, con el teléfono boca abajo en el regazo, grabando, tal como Tanye le había enseñado. Dijiste que hablaríamos del alquiler, dijo. Lo haremos, respondió él. Pero seamos sinceros, tú y yo sabemos que este lugar te ha superado. Repasó su rutina sobre estándares y mantener la propiedad atractiva. Luego bajó la voz. Alguien con tus antecedentes, sin título universitario, con horarios inestables, debería saber cuándo es el momento de mudarse antes de que las cosas se pongan formales. No quieres un desalojo en tu historial, ¿verdad? Los empleadores lo ven. Los jueces lo ven. Ahí estaba, la amenaza fingiendo ser un consejo. ¿Y qué dices?, preguntó Maya. Te mudas en una semana, dijo. Silenciosamente. Yo lo llamo voluntario. No causas problemas. No escribo cosas que te persiguen para siempre. La gente como tú siempre acaba en algún sitio. Sofá, refugio, no es asunto mío. No se sintió como una victoria. Se sintió como una humillación con papeleo. Pero cuando salió de esa oficina, con el teléfono aún encendido, supo que tenían algo que él no podía escabullir con una sonrisa. Esa tarde, Tanye llamó. ¿Lo entiendes? Todo, dijo Maya. Bien, respondió Tanye. Porque mi editor por fin quiere la historia. Nombres, citas, audio. Esto ya no se queda en tu pasillo. Maya dudó. Si pongo mi nombre en esto y no pasa nada, algo pasará, interrumpió Tanye. Ya has visto lo que pasa cuando te quedas callado. Cuando se lo contó a Daniel, él ni siquiera se detuvo. Me apunto, dijo. Usó mis antecedentes como amenaza. Mejor que sean la razón por la que la gente preste atención. 2 días después, aparecieron avisos en las puertas, esta vez del ayuntamiento, no de Arlo. Reunión sobre derechos de los inquilinos, investigación en curso. Se animaba a la asistencia. Se necesitaba al propietario. Ese es nuestro escenario, dijo Daniel. Cree que es papeleo. En realidad, es la primera ronda. El día antes de la reunión,
se publicó el artículo de Tanye. El titular impactó más fuerte que cualquier golpe que Daniel hubiera recibido dentro. Propietario aprovechó la libertad condicional y la pobreza para silenciar a los inquilinos. Según los registros, el nombre de Arló estaba allí. La dirección del edificio. Cita sobre intimidación. Capturas de pantalla de correos electrónicos a la Oficina de Libertad Condicional. Mención de posible discriminación y represalias. A mitad de página había una foto borrosa de Daniel y Maya en la escalera. Anónimos para los desconocidos, inconfundibles para él. Para cuando empezó la reunión, el vestíbulo se sentía diferente. Los inquilinos se apiñaban con los teléfonos afuera. Una representante de vivienda se sentó en una mesa plegable. Tanye estaba de pie cerca del fondo, con su credencial de prensa visible. Arló entró furioso, con la cara roja. «Tú hiciste esto», le susurró a Maya. «Tú y ese proyecto de arriba». «Dije la verdad», dijo ella. «Acabas de arruinar cualquier posibilidad de que cooperara», espetó. «Recuérdalo cuando estés en la calle». Daniel se interpuso entre ellos. «¿Seguro que quieres amenazarla otra vez?», preguntó en voz baja, en una sala llena de cámaras. La representante de vivienda abrió la reunión. «Estamos aquí para atender las quejas de represalias, condiciones inseguras y uso indebido de la información de los inquilinos», dijo. «Señor Arló, empezaremos por usted». Empezó su discurso habitual, pero Tanye levantó un pequeño altavoz y le hizo un gesto a Maya. Ella pulsó el botón de reproducción. Su propia voz llenó el vestíbulo. «Alguien con tus antecedentes debería saber cuándo es el momento de hacerse a un lado. No querrás que esto figure en un expediente de desalojo formal, ¿verdad? La gente como tú siempre acaba en algún sitio. En albergues. Dormid en el mismo sofá. Eso no es asunto mío». El silencio fue más fuerte que cualquier grito. «¿Es esa su voz, señor Arló?», preguntó el representante de vivienda. Tragó saliva. «Esto está fuera de contexto». «El contexto», dijo Tanye, mostrando una transcripción, «es una amenaza de desalojo vinculada a los ingresos y el estatus, enviada durante una investigación activa». Incluso el representante del banco se apartó un paso de él, teléfono en mano. Con el artículo abierto, el representante de vivienda cerró su carpeta. «Con efecto inmediato, todos los desalojos en este edificio quedan congelados a la espera de una revisión completa. No se desalojará a ningún inquilino. Señor Arló, se reunirá con nuestra oficina por separado». Balbuceó, pero la habitación ya había cambiado. El miedo que había alimentado durante años ahora apuntaba hacia él. Maya miró a Daniel. Por primera vez, se le encogieron los hombros. El edificio seguía agrietado, el alquiler aún no se había pagado, pero por una vez, Arló no era el único que escribía la historia. La investigación no lo resolvió todo de la noche a la mañana, pero hizo algo que Arló nunca esperó. Ganó tiempo con los desahucios congelados. Maya conservó sus llaves. Los papeles en su puerta dejaron de aparecer. Por primera vez en meses, durmió sin contar cuántas bolsas de basura necesitaría para acomodar su vida. Las consecuencias comenzaron silenciosamente y luego de repente. El banco se retiró de los planes de renovación de Arló, alegando problemas de reputación. Otro edificio presentó sus propias quejas. Un equipo de televisión local transmitió la historia de Tanye con el audio del vestíbulo, y la frase patrón de comportamiento comenzó a seguir a Arló en cada reunión. Para Daniel y Maya, la vida no se volvió mágica, pero dejó de sentirse como un colapso lento. Unas semanas después, Tanye volvió a sentarse a la mesa de Daniel, esta vez sin portapapeles. «La ciudad recomienda multas, reparaciones obligatorias y supervisión», dijo. «Arló está luchando, pero ya vendió un edificio para cubrir los honorarios legales. También quiere deshacerse de este». «¿Y nosotros?», preguntó Maya. «Esa es la parte que es diferente ahora», respondió Tanye. «Están creando una junta asesora de inquilinos para edificios como este. Quieren gente que lo haya vivido». «Te pidieron a ti», Maya frunció el ceño. «Solo intento no ahogarme». «Exactamente», dijo Tanye. «Eso es lo que necesita un lugar en la mesa». Daniel recibió su propia oferta inesperada. En su siguiente reunión, Luis cerró el expediente y lo miró de una manera que ya no era puramente administrativa. «Hay una organización sin fines de lucro dedicada a la reinserción social en el centro», dijo. «Ayudan a personas con antecedentes a lidiar con caseros, jefes, todo. Quieren a alguien que entienda lo que hacen realmente tipos como Arló. Les di tu nombre para una entrevista». Daniel salió de esa oficina con algo nuevo. La sensación de que sus peores años podrían convertirse en la hoja de ruta de alguien más, en lugar de solo una cicatriz. Las rutinas cambiaron.
Las reparaciones en el edificio comenzaron bajo la supervisión de la ciudad, no bajo las promesas de Arlo. Una nueva empresa administradora firmó con condiciones escritas sobre transparencia y represalias. Maya se quedó en su apartamento no porque hubiera rogado, sino porque había luchado, y el papeleo la respaldaba. El desayuno en casa de Daniel seguía siendo igual en apariencia: huevos, tostadas baratas, estufa resistente, pero la conversación cambió. ¿Qué tal la junta?, preguntó una mañana. Agotador, dijo Maya. La mitad de la sala habla de políticas, la otra mitad de presupuestos. Pero cuando hablo de contar el billete de autobús y de saltarse comidas, dejan de escribir y levantan la vista. No quieren otro titular. Y ambos trabajos. Por ahora, dijo. Pero la organización sin fines de lucro con la que Tanye me conectó está ayudando con ayuda financiera. Tal vez trabajo social, tal vez política de vivienda. Ya no soy solo la persona a la que le caen las reglas. Daniel entendía eso más de lo que podía decir. En su nuevo trabajo, se sentaba frente a gente recién salida, escuchando historias que parecían suyas: caseros, citas perdidas, amenazas envueltas en lenguaje educado. Si su casero empieza a usar trucos de Arlo, les dijo, anótenlo. Fechas, palabras, todo. No están locos. Están construyendo pruebas. Casi un año después del café derramado, llamaron a su puerta. 3 uniformados estaban en el pasillo, pero no del tipo al que había aprendido a temer. «¿Señor Daniel Carter?», preguntó el coronel. «Ese soy yo», dijo Daniel con cuidado. «Trabajamos con socios comunitarios en reinserción y vivienda», explicó el coronel, sosteniendo una copia impresa del artículo de Tanye. «Tu nombre sigue apareciendo. Estamos iniciando talleres para veteranos y personas en libertad condicional sobre derechos de inquilinos y documentación. Nos gustaría asociarnos con tu organización sin fines de lucro y contigo». Maya entró en la puerta con los brazos cruzados. «¿Ahora reclutas a exconvictos?». «Cuando sepan más que nosotros sobre cómo el sistema falla a la gente», respondió el coronel. «Si no estaban ofreciendo milagros. Estaban ofreciendo amplificación, salas donde las lecciones de Daniel y Maya sobre las escaleras podrían viajar más allá de un edificio». Después de que se fueron, Maya negó con la cabeza. «Todo esto porque dejé caer un café y no pudiste ocuparte de tus propios asuntos». «Sí», dijo Daniel. «Resulta que mi negocio era más grande de lo que pensaba. Punto». «¿Te arrepientes?», preguntó. «He talked of Arlaus boys playing in the lobby. Of tenants who now knocked on their doors to ask, what are my options? Of men at his office who walked in hunched and left with a plan instead of used fair not for a second said nothing erased his record. Nothing made Maya's bills magically vanished. Some nights were still long and anxious. But the center of gravity had moved. 11. Arlo set their poverty and his past as weapons to keep them small. In the end, those were the exact reasons people listened to them when the truth came out. He tried to crush Daniel. He tried to grind Maya down. What he actually did fue por a sí mismo. La verdadera venganza no se parecía a gritos o ventanas rotas. Se parecía a Daniel despertándose para preparar el desayuno, porque alguien necesitaba aclarar su mente antes de una reunión importante. Se parecía a Maya sentada en una mesa con personas que alguna vez la habrían despreciado y diciendo, «No, así es como realmente se siente». Él intentó destruir a Daniel, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Daniel aprendió que la verdadera venganza no es devolver el daño, es construir una vida, una voz y un futuro tan más allá de lo que tus enemigos imaginaron para ti que se convierten en notas al pie en tu historia. Y si quieres más historias de gente común dándole la vuelta al juego con inteligencia en vez de miedo, suscríbete al canal y quédate por aquí, porque esta fue solo una de ellas.